Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte también de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo solo tienen que ir al apartado de búsqueda, dirigirse a la parte de canales y escribir en la aplicación de Telegram Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a Adrián de la Garza. Él es Global Chief Economist de Cemex. Adrián, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros en Análisis Viva. Un gusto, Salvador, como siempre, estar aquí con ustedes. Oye, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar su World Economic Outlook y me gustaría muchísimo que comenzáramos esta plática con, contigo diciéndonos más o menos cómo nos están viendo desde el FMI, cómo le está yendo a México, qué viene para adelante para nuestro país a ojos de esta institución multilateral. Sí, claro, Salvador. ¿Cómo nos están viendo? Yo creo que en el reporte es muy evidente que tanto a nivel global como para el caso de México hay buenas y no tan buenas noticias. A nivel global hay una parte de expectativas de crecimiento en muchos países, en la gran mayoría de los países que se revisan al alza. Eh, y sin embargo, se enfatiza que persisten fuentes de mucha incertidumbre, sobre todo por el tema de aranceles y los cambios, lo errático que ha sido la política económica en Estados Unidos sobre todo. Y ahí lo importante también es señalar que esta actualización del Fondo Monetario en sus pronósticos se da ahora en julio respecto de lo que tuvo lugar en abril. Entonces, a lo mejor podríamos decir que sería de esperarse que de abril para acá deberíamos de ver revisiones al alza, porque en abril hay que recordar que tuvo lugar el famoso Liberation Day, ese día 2 de abril, cuando Donald Trump anuncia aranceles contra muchos países, incluido México. Y entonces ahí, cuando todo el mundo hizo sus revisiones en aquel entonces para las expectativas de crecimiento de distintas economías, pues todo el mundo se puso muy pesimista. Al final de cuentas vimos que en muchas dimensiones se echó para atrás y los aranceles efectivos que hemos observado durante este trimestre han sido menores de lo que se anticipaba luego de ese Liberation Day en abril. Entonces, en parte por eso, las expectativas de crecimiento para todos los países se han revisado al alza. Es el caso para México. El Fondo Monetario actualiza la perspectiva para México en 2025 de un crecimiento de menos 0.3% hacia uno de más 0.2%. Y entonces, bueno, esa revisión de 0.5 puntos porcentuales es sin duda una noticia buena. La parte que no es tan buena es, sin embargo, que sigue siendo un crecimiento muy bajo. Estamos hablando prácticamente de un estancamiento económico. Y desde el punto de vista de una comparación de México contra el resto de los países, es evidentemente de una muy amplia lista de países, uno de los países que crece menos o que se espera que crezca menos en 2025. Entonces, yo diría, noticias buenas y malas, tenemos un poquito de todo. Y básicamente así es como está la cosa hasta ahora. Oye, justamente en esta expectativa, no sé si la pudieras ligar con los datos que se están dando ya de PIB de nuestro país justamente en estos días, ¿no? Para saber qué tan en línea está esta visión que tienen de nosotros desde afuera con lo que está sucediendo dentro del país. Yo creo que va perfectamente en línea. El dato del PIB del segundo trimestre que acaba de salir fue un buen dato, entre comillas. Eh, y digo entre comillas también porque por un lado, sin duda, el dato de 0.7% trimestral de crecimiento es mejor que el 0.3, 0.4 que esperaban los analistas, bastante mejor de hecho. Y sin embargo, cuando vemos los detalles, hay muchas cosas que señalan
pues que hay cierta debilidad en la economía que no hay que soslayar, eh, y que no hay todavía una evidencia de una recuperación contundente hacia la segunda mitad del año. De hecho, parte de lo que menciona el Fondo Monetario en su reporte del World Economic Outlook también se traslada a México. Me refiero sobre todo a que parte de la mejor dinámica que han tenido muchas economías tiene que ver con que hay, le llaman un front loading, es decir, un front loading de la actividad comercial que tiene que ver con la imposición de aranceles. Antes de que me impongan aranceles que pueden ser más altos, las empresas lo que están haciendo es demandar más productos de parte del sector manufacturero y sobre todo cuando se encuentran en otros países y pensando que estas empresas están importando, por ejemplo, en Estados Unidos desde México, pues le pido a mi contraparte mexicana que me mande los productos antes y eso significa más importaciones en Estados Unidos, más exportaciones desde México y eso implica una mayor actividad económica. Pero no necesariamente significa que este mayor dinamismo vaya a permanecer en el tiempo. Entonces, lo que vemos en el dato que publica el INEGI sobre el PIB del segundo trimestre va más o menos en esa línea. Y yo te diría que hay buenas noticias por ser un dato que sale relativamente bien, la parte de manufactura o de sector secundario relativamente bien, sector terciario, que son los servicios, básicamente también sale relativamente bien, pero todavía está por verse qué tan permanente puede ser esa buena dinámica hacia adelante. Oye, y finalmente me gustaría aprovechar que estás con nosotros, que tienes esta visión tan privilegiada de un sector tan importante al mismo tiempo, que es la construcción, la infraestructura finalmente. ¿Cómo se ha visto? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes para el resto del año? Esto que está sucediendo o todo este ruido o los mismos efectos se están sintiendo en el sector de la construcción van ustedes a lo mejor con una vía libre. ¿Cómo está esta parte para México? Sí, mira, ahí también yo creo que esta es una de esos pocos ejemplos que tenemos en donde prácticamente todo va de la mano. Siempre los economistas luego nos quebramos la cabeza para explicar muchas cosas, pero aquí estamos viendo también claroscuros, muy importante. Y yo como te podría hablar de la evolución hasta el momento y las expectativas del sector construcción es dividirlo entre lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Ok. En lo bueno, por ejemplo, está la resiliencia que ha mostrado el sector de edificación y particularmente el de vivienda. Creo que en un entorno en donde las tasas de interés todavía se mantienen altas, sobre todo pensando en las de largo plazo, que quizás se ligan más, por ejemplo, los créditos hipotecarios o al desarrollo de em, construcciones inmobiliarias de vivienda y demás. Bueno, esa parte, a pesar de que sigue relativamente restringida, hemos visto una dinámica que se mantiene con crecimientos positivos y que a lo mejor no era lo que se esperaba hace unos trimestres. De hecho, algo que me parece da cierta señal de que puede ser que esa dinámica en el sector vivienda, sobre todo, continúe hacia adelante. Bueno, por un lado, tenemos el Plan Nacional de Vivienda de la presidenta Sheinbaum, y eso, a pesar de que ha habido ciertos rezagos en su implementación, lo que escuchamos a partir de distintos actores muy importantes en ese segmento, como el Infonavit, la Conavi y demás, es pues que ya están proyectos arrancando y que seguramente en la segunda mitad del año veremos ya una gran materialización de los mismos. Entonces, creo que las perspectivas por ese lado pueden ser favorables. También, a lo mejor algo que ha pasado muy por debajo del radar en los medios, vemos el crédito que dan los bancos a las desarrolladoras de vivienda, por ejemplo, el sector de la construcción en general, pero sobre todo a las desarrolladoras de vivienda, se está expandiendo de forma muy importante a tasa interanual de doble dígito. Y es algo que no habíamos visto desde 2018, por lo menos. Entonces, eso tiene que ver con
pues cierto estancamiento que hubo en el sector vivienda durante la administración anterior, pero pues cierto reánimo que estamos viendo también del sector hacia adelante y me parece que habla justamente de estas expectativas favorables para el sector, sobre todo viviendero, en lo que resta del año y en lo que será esta administración. Entonces, me parece que hay ciertos elementos que son favorables y que están ahí muy patentes. Eh, Hay una parte que yo diría que es un poco lo feo, porque cuando vemos los detalles también, por ejemplo, distintas estadísticas del INEGI, del valor de la producción, por ejemplo, con mucha pormenorización, con mucho desglose, vemos que hay pues muchos segmentos que no están creciendo y que incluso podrían estar mostrando contracciones. Pero más allá de eso, lo que preocupa es la tendencia. Hemos visto desde el año pasado y ya por varios trimestres una tendencia de debilitamiento en la gran mayoría de los sectores. En el caso de edificación y vivienda también es el caso. Entonces, a pesar de que se han mantenido resiliente, que es uno de los elementos positivos que yo observaba, hemos visto debilitamiento. Las tendencias han sido de menor crecimiento o en algunos casos de crecimiento a contracción. Entonces, esa parte no es favorable. Quizás el paréntesis que haría ahí es que en línea con lo que hablaba, por ejemplo, en el sector vivienda y la parte del Plan Nacional de Vivienda y estos elementos que nos hacen pensar que pueda venir una mejor dinámica en la segunda mitad del año. Bueno, es cierto también que cuando vemos la actividad en distintos de estos segmentos, pues ya parece que no se está deteriorando más. Incluso en algunos casos vemos también que el empleo en el sector de la construcción en estos segmentos que venía también contrayéndose, deteriorándose, ya también ese deterioro paró. Entonces, bueno, eso podrían ser buenas señales y pensando que algo de esto esté vinculado, por ejemplo, al cambio de administración, a la incertidumbre que hay en torno a eso, como es usual, pues quizás ya después de tantos meses que inició la administración actual y la del presidente Trump en Estados Unidos, a lo mejor también eso empieza ya a perder fuerza desde el punto de vista del lastre que venía siendo para el sector. Y pasando ya a lo feo, a lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, me enfoqué primero, le llamé lo feo, pero en realidad era lo malo. Lo feo, lo que está peor dentro de estas cosas, es sin duda la construcción de obra pública. Y aquí hay que recordar que hay un efecto de base de comparación muy importante porque en 2023, 2024, sobre todo en la primera mitad del año, hubo pues un esfuerzo muy importante por parte de la administración anterior para tratar de cerrar proyectos y aquí estaba pues uno de los más importantes, el Tren Maya. Entonces teníamos en aquel entonces una actividad del sector construcción muy dinámica, muy favorable, que básicamente veíamos crecimientos a doble dígito, a tasas que no habíamos visto, pues yo no sé si nunca, pero por lo menos en muchos años. Y entonces, bueno, partiendo de esa muy alta base de comparación, era de esperarse, ya lo esperábamos desde hace un año, que al concluir esos proyectos y sobre todo en lo que arrancaba la nueva administración, iba a haber una pérdida de dinamismo. Y es básicamente lo que estamos viendo. Cuando vemos el segmento de obra pública, de construcción de obra pública, pues estamos hablando de tasas de contracción anual de alrededor del 30%. Entonces es un lastre muy importante, es una fricción muy importante para toda la construcción, sobre todo también para ciertas zonas del país. Aquí me refiero sobre todo al sur-sureste, en donde muchos de estos proyectos están concentrados. Quizás también hago el paréntesis o el asterisco de la noticia que es más buena en términos relativos, que es que parece, ya hay ciertos elementos también que apuntan a que ese deterioro paró y que posiblemente ya en la segunda mitad del año empiecen a fluir más los recursos y que esto se dinamice también. Sin embargo, pues no hay que perder de vista de que son tasas de contracción muy profunda y eso preocupa porque puede seguir siendo un factor de arrastre para el resto del año. Entonces, en suma, yo lo que te diría es,
cuando vemos la parte de la construcción en particular, hay ciertos elementos que apuntan a que hay resiliencia y que muy posiblemente la segunda mitad del año será mejor para el segmento como tal. Eh, Cuando lo ligamos con la actividad económica en general, sin embargo, pues todavía hay elementos de incertidumbre que no hay que perder de vista, porque la actividad económica en general sí ha sido mejor que lo que los analistas esperaban hace 3, 4 o 5 meses, pero todavía hay fuentes de incertidumbre muy importantes, sobre todo en lo que concierne nuestra relación comercial con Estados Unidos. Y ahí está el tema de los aranceles todavía que no se termina de resolver, el tema desde luego de la revisión slash renegociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, que también es un tema que me parece puede seguir imprimiendo incertidumbre por los próximos meses. Y obviamente eso, pues a quien piensa invertir en México, lo mantiene con mucha cautela, ¿no? Quizás la parte que subrayaría yo ya para terminar a esta pregunta es pues que al final de cuentas México compite en un entorno global y en ese entorno global sí seguimos pensando que México está bien parado, sobre todo cuando la guerra comercial de Estados Unidos es principalmente con China. O sea, sabemos que el gobierno de Trump llegó con una dinámica, con una mentalidad distinta de cómo debe de hacerse la política económica y cómo debe ser la política comercial de ese país con todo el mundo. Bueno, eso es distinto y tenemos que aprender a entenderlo, pero dentro de toda esa diferencia que hay respecto de las políticas comerciales de administraciones estadounidenses previas, pues México sigue integrado en las cadenas de valor de Estados Unidos y sigue también bien posicionado en términos relativos comparado con pues economías como la China, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sentido pensamos que las perspectivas de mediano plazo son favorables. No, totalmente. Muchas gracias. Yo creo que darnos este contexto, la imagen que tenía yo en la cabeza era la de el canario en la mina, ¿no? Creo que ustedes de alguna manera, ¿no? Como sector de la construcción tienen, son estos primeros focos amarillos que se pueden prender o estos primeros focos amarillos, para bien o para mal, ¿no? Como muestra de que se está mejorando una situación que no era del todo buena o que estamos pasando por o comenzando, ¿no? Con una trayectoria diferente y más menos agradable, ¿no? Entonces creo que siempre vale la pena dentro de la información y dentro de los análisis a los que uno puede tener acceso, escuchar la voz pues, de este sector, del sector de la construcción. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que, o sea, a lo mejor en resumen, y a lo mejor aportaría una idea adicional. Yo creo que sí, los analistas hemos sido más pesimistas de lo que los datos quizás revelaban en su momento. Y me parece que hubo varios errores que se cometieron, sobre todo con esa revisión de los pronósticos de crecimiento en general que tuvo lugar en abril, porque era sin duda algo muy sorpresivo lo agresivo que fue la imposición de aranceles en abril 2, ¿no? Y entonces todo el mundo se movió a revisar a la baja los pronósticos de México, de Estados Unidos, del resto del mundo. Pero después, cuando nos dimos cuenta que la imposición de aranceles no era tan agresiva y que venían suspensiones, etcétera, los analistas en Estados Unidos y el resto del mundo empezaron a cambiar otra vez la perspectiva hacia algo más optimista rápidamente. Es el caso de Estados Unidos. Y en México no. En México los analistas se quedaron con esta idea de que el resto del año iba a ser uno en donde seguramente veríamos una recesión. Entonces me parece que hay un error ahí. Hay un error también de reconocer también este front-loading en términos del impacto que podría tener el adelantamiento de exportaciones y de actividad manufacturera.
Entonces, bueno, hay también cierta incertidumbre porque a lo mejor si lo vemos como un adelanto, pues posiblemente la segunda mitad del año sea peor. Entonces, todavía la incertidumbre se mantiene muy elevada. Pero en el caso de la construcción, creo que también es algo muy palpable. Y a lo mejor lo que hay que ver, pensando en cómo lo mencionas tú, como el canario en la mina, es si hay ciertos elementos que ya anticipábamos que iban a ser desfavorables para este inicio de sexenio por la transición, pero también no hay que perder de vista que hay elementos en la política económica del gobierno que imprimen una dinámica potencialmente muy favorable para la construcción y yo creo que también para el resto de la economía, que podría permear al resto de la economía fácilmente. Mencioné el Plan Nacional de Vivienda, pero otra parte importante es justamente el segmento de infraestructura, que sí ha estado los últimos meses, sobre todo con esta comparación alta de la dinámica del año pasado y todo lo que mencionaba, ha sido complicada, sin duda, pero en el plan de infraestructura del gobierno, incluso para el propio 2025, pero también para el resto del sexenio, hay planes importantes de pues, caminos artesanales, de construcciones de trenes, de distintos elementos que están plasmados también en el Plan México, con construcción de más infraestructura portuaria y demás, que me parece que también podrían ser ese canario en la mina y eventualmente reflejarse en tasas de crecimiento más altas. Espero que así sea. Creo que la parte complicada va a ser, pues todavía tratar de sortear esta segunda mitad del año y posiblemente la mitad del próximo por la incertidumbre en la relación bilateral con Estados Unidos, porque eso, como ya decía, significa incertidumbre también para los inversionistas. Pero posiblemente una vez que pasemos ese bache, yo creo que las cosas deberían ir claramente mejor. Buenísimo, Adrián. Pues muchas gracias por compartir tu análisis y perspectiva con nosotros y por habernos acompañado en este episodio de la 6ª temporada de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador. Como siempre, un gusto y muchas gracias por la invitación. Él fue Adrián de la Garza, Global Chief Economist de Cemex. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.